Bienvenidas, bienvenidos. Soy el profesor David Bobadilla y en esta oportunidad revisaremos aspectos importantes de manera esquemática y sistemática de cómo reconocer y tratar los principales trastornos del ritmo, además de adentrarnos en el manejo de equipos de monitorización y terapias tales como la cardioversión eléctrica. Dentro de los resultados de aprendizaje esperados están los siguientes. Reconocer los principales trastornos del ritmo cardíaco según signos y síntomas del paciente. Incorporar un esquema sistemático de preguntas que permitan reconocer trastornos del ritmo a través de la evaluación de un electrocardiograma. Identificar aspectos relevantes en la terapia de cardioversión eléctrica, instalación de marcapasos transcutáneo y terapia farmacológica con adenosina. Nunca debemos olvidar que la prioridad principal en el examen de los problemas que afectan al ritmo y la conducción cardíaca pasan por saber identificar un ritmo anormal y una frecuencia inapropiadamente lenta o rápida. Otra premisa es que debe siempre valorarse y tratarse al paciente y no al electrocardiograma. Reconocer la arritmia supone valorar la situación en que se encuentra la persona que la sufre, determinando si está en una situación estable o inestable. Esto será crucial en su posterior manejo. En la lectura del electrocardiograma debemos tener en cuenta las siguientes prioridades. Primero, reconocer un ritmo anormal. Segundo, reconocer una frecuencia inapropiadamente lenta o inapropiadamente rápida. Y tercero, tratar al paciente y no al electrocardiograma. A la hora de interpretar un registro electrocardiográfico, ¿qué sistemática podemos seguir? La literatura recomienda el uso de 6 etapas que enumero a continuación a modo de pregunta. 1. ¿Existe actividad eléctrica? 2. ¿La frecuencia cardíaca es rápida o es lenta? 3. ¿El ritmo del QRS es regular o irregular? 4. ¿El QRS es ancho o es estrecho? 5. ¿Existe actividad auricular? Es decir, ¿existe onda P? Y 6. ¿Hay relación de las ondas de actividad auricular u ondas P con el complejo QRS? ¿Y cómo es esta relación? A continuación vamos a responder detenidamente a cada una de estas preguntas. Primera pregunta. ¿Existe actividad eléctrica? En la tira del electrocardiograma puede aparecer una línea más o menos recta. Esto podría indicar dos cosas. Una es la desconexión de un cable o electrodo y la otra es que el corazón esté en asistolía. El modo de verificarlo es relativamente fácil. Si el paciente no está en parada cardiorrespiratoria es desconexión. Si no tiene pulso es asistolía. También puede existir actividad eléctrica en el electrocardiograma y ocurrir que el paciente no tenga pulso. Si no existen complejos QRS y lo que aparece son deflexiones irregulares y caóticas, se tratará de una fibrilación ventricular y, como bien sabes, es un ritmo desfibrilable. Si no hay pulso y en el electrocardiograma aparecen complejos QRS reconocibles, se tratará de una actividad eléctrica sin pulso y no está indicada la desfibrilación. ¿La frecuencia cardíaca es rápida o es lenta? En los modernos electrocardiógrafos, la frecuencia cardíaca es un dato que aparece impreso en el papel milimetrado del registro. En todo caso, a simple vista se podrá apreciar si los complejos QRS están muy juntos. Aquí estaríamos en presencia de una taquicardia o, por el contrario, evidentemente separados, lo que interpretaríamos como una bradicardia. ¿Es el ritmo regular o irregular? Para responder hay que medir los intervalos entre las ondas R y compararlos con los demás. Se puede llevar a cabo con una regla o midiendo la distancia entre dos ondas R y extrapolando dicha medida al resto. También se puede marcar con una tira de papel.
En cuanto al ritmo no regular, se pueden dar tres posibilidades. Que sea completamente irregular, es el caso de la fibrilación auricular. Que haya un ritmo de base regular con irregularidades intermitentes, es el caso de la aparición de latidos ectópicos o contracciones prematuras, lo que se conoce como extrasístoles. Y por último, que exista una variación cíclica y recurrente en los complejos QRS, que es el caso de los bloqueos AB, que revisaremos más adelante. ¿El QRS es ancho o es estrecho? Ante la pregunta de si el QRS es ancho o estrecho, depende de si la anchura es mayor de 0,12 segundos, equivalente a 3 cuadraditos pequeños. Si eso ocurre, indicaría dos cosas. O se trata de un ritmo originado en el miocardio ventricular, o es un ritmo auricular que sufre de un enlentecimiento al pasar por el sistema de conducción de los ventrículos, lo que se conoce como conducción aberrante. ¿Existe actividad auricular? Es decir, ¿existen las ondas P? Principalmente la presencia de ondas P nos dan cuenta de actividad auricular. Estas ondas pueden ser positivas, negativas o bifásicas. La verdad es que no siempre es fácil encontrarlas, sobre todo porque pueden estar enmascaradas dentro del complejo QRS o de la onda T. En frecuencias cardíacas elevadas suelen ser difíciles de ver. Otro tipo de ondas que aparecen en la actividad auricular son las ondas F mayúsculas, en diente de sierra, típicas del flutter auricular, o las ondas F minúsculas de la fibrilación auricular. Pero ambas no son ondas P. La siguiente pregunta es, ¿hay relación entre la actividad auricular, es decir, las ondas P, y la ventricular? ¿Y cómo es esta relación? Lo primero es analizar el intervalo PR y ver si este es constante. Si no lo es, hay que estudiar a fondo el electrocardiograma en busca de alteraciones como los mencionados bloqueos aurículos ventriculares. Las arritmias se pueden originar por alteraciones en el lugar de los impulsos. Es así como están las arritmias supraventriculares originadas por encima de la bifurcación del haz de His, con un QRS normalmente estrecho, menor de 0,12 segundos, y las arritmias ventriculares que se originan por debajo de la bifurcación del haz de His y con un QRS normalmente ancho, es decir, mayor o igual de 0,12 segundos. Las alteraciones en la conducción de los impulsos se denominan bloqueos cardíacos y ocurren cuando el ritmo de alguna manera se entorpece a su paso por las células que deben conducirlo en cualquiera de las vías de conducción cardíaca. En ocasiones, no solo se enlentece o entorpece, sino que incluso se bloquea totalmente impidiendo el paso del estímulo. Los bloqueos de mayor importancia por su clínica son los ocasionados entre las vías de conducción auriculares y ventriculares, es decir, los bloqueos auriculoventriculares. Las arritmias también se pueden clasificar dependiendo de las frecuencias de las mismas en bradiarritmias, frecuencias anormalmente lentas, y taquiarritmias, frecuencias anormalmente rápidas. Dentro de las arritmias supraventriculares tenemos la taquicardia sinusal. Es un ritmo originado en el nódulo sinusal, con una frecuencia de descarga de impulso de entre 100 y 150 latidos por minuto. Casi siempre es una respuesta fisiológica, por ejemplo, la taquicardia que aparece al realizar un ejercicio físico intenso o por fiebre o en la insuficiencia cardíaca en general en situaciones que aumenta la demanda de oxígeno como anemia o hipovolemia. La taquicardia supraventricular se diferencia fundamentalmente de la taquicardia sinusal en la frecuencia de los latidos, los que pueden oscilar entre 150 y hasta 250 latidos por minuto. Los QRS son estrechos y las ondas P no siempre son visibles dada la alta frecuencia. Se puede tolerar más o menos dependiendo del estado previo del paciente y puede deberse a múltiples causas: cardiopatías,
tóxicos, procesos metabólicos, incluso personas sanas pueden padecerla. El QRS es estrecho, salvo que haya una conducción aberrante, y en este trazado se pueden ver o no ondas P. Si estas taquicardias se inician o desaparecen de manera autolimitada, se denominan paroxísticas y pueden deberse a un mecanismo de reentrada intranodal o en el contexto de un síndrome de preexcitación como el Wolff-Parkinson-White. Continuando con la exposición de algunos tipos de arritmias supraventriculares, vamos a referirnos al flutter o aleteo auricular. El flutter auricular es una arritmia originada por un foco anómalo en la aurícula, con una frecuencia de entre 250 y 350 contracciones por minuto de la aurícula. En el electrocardiograma las ondas P no aparecen y en su lugar se ven otras ondas, las ondas F mayúscula, que dan al registro un aspecto de dientes de sierra. El QRS es normal, salvo conducción aberrante, y el ritmo ventricular suele ser regular, aunque a veces existe un ritmo irregular y variable, a pesar de que se trata de un flutter. Podría darse un flutter auricular con conducción variable. La fibrilación auricular se puede definir como un tipo de arritmia en la cual el ritmo auricular es caótico. Las aurículas se contraen con gran rapidez de hasta 400 contracciones por minuto, velocidad que realmente no permite una contracción como tal, sino que una especie de temblor de la aurícula o fibrilación. La frecuencia ventricular es menor, pero puede ser rápida, y con esto llevar a una repercusión hemodinámica. Debido a la facilidad de formación de trombos en la aurícula izquierda, se pueden provocar embolias y complicaciones cardiovasculares graves como accidentes cerebrovasculares. La onda P no existe y en su lugar se registran unas ondulaciones que se conocen como ondas F minúsculas. El QRS es estrecho a menos que haya una aberrancia y tiene una distribución irregular. Entonces, es un ritmo que cumple con tres características. No presenta onda P, el QRS es estrecho y su frecuencia es irregular. Las extrasístoles auriculares son latidos que se adelantan causados por la estimulación de un foco ectópico situado en la aurícula. Es fácil de reconocer puesto que la forma de la onda P que precede al QRS de la extrasístole es distinta. El complejo QRS es normal y es de naturaleza benigna, salvo que los latidos ectópicos sean muy frecuentes y puedan preceder a otras arritmias de mayor importancia clínica. Situaciones estresantes asociadas al consumo de café, tabaco, isquemia miocárdica, intoxicación por digitálicos son algunos de los desencadenantes de estos latidos prematuros. Los ritmos de la unión auriculoventricular son ritmos llamados de escape, lo que significa que es otra zona del corazón la que asume el mando de la frecuencia. No es el nodo sinusal, sino cualquier punto entre la aurícula y el ventrículo. Por lo tanto, suele ser más lento que el ritmo del nodo sinusal. Uno de los más frecuentes es el ritmo nodal, que está generado en el nodo auriculoventricular. Si la frecuencia es baja, puede dar incluso síntomas de bajo gasto cardíaco. El ritmo es regular, pero más lento, entre 40 y 60 latidos por minuto. No hay ondas P visibles, pueden estar ocultas, pegadas al QRS, negativas en D2, D3, ABF y cara inferior, o siguiendo al QRS el que se encuentra de características normales. Continuando con la revisión de los trastornos del ritmo, vamos a referirnos a las arritmias ventriculares más frecuentes. Comenzamos por las extrasístoles ventriculares. Las extrasístoles ventriculares son originadas por el latido de un foco ectópico ventricular. En el electrocardiograma se observa ensanchamiento del complejo QRS y del segmento ST, y la onda T está desplazada en dirección opuesta a la del complejo. Hay también un retraso en la aparición de la próxima sístole normal,
lo que se conoce como una pausa compensadora. Las extrasístoles ventriculares pueden ser aisladas y de aparición irregular o pueden mantener una relación de aparición constante en el ritmo base. Las extrasístoles pueden variar en morfología o pueden mantenerse constantes. Cuando se mantienen constantes se llaman monofocales y multifocales si el origen está en más de un foco. Las extrasístoles multifocales tienen morfología distinta una de otras. La presencia de extrasístoles ventriculares aisladas no es indicativa de gravedad o mal pronóstico y no hay que darle importancia a menos que exista una cardiopatía de base. Carecen de importancia salvo que aparezcan más de 3 seguidas o más de 6 en un minuto o multifocales. Destacamos la taquicardia ventricular, que es una arritmia que procede desde un foco ventricular con una frecuencia de descarga superior a 100 por minuto, siendo lo habitual una frecuencia entre 140 y 250 latidos por minuto. La morfología de los complejos es similar a la de las extrasístoles ventriculares y no van precedidos de onda P. Esta arritmia puede originarse como consecuencia de cardiopatías graves, como es el caso de la taquicardia ventricular luego de sufrir un infarto. Y si la taquicardia no se tolera por ser sostenida, es necesario su tratamiento inmediato, ya que puede preceder a una fibrilación ventricular, con la consiguiente parada cardiorrespiratoria. Existen distintos tipos de taquicardias ventriculares, monomorfas si todos los complejos tienen la misma forma, y polimorfas o helicoidales si los complejos son distintos, como ocurre en la torsión de punta. La fibrilación ventricular es un ritmo caótico e irregular de los ventrículos que no genera actividad mecánica cardíaca y se produce por lo tanto una parada cardíaca que necesita maniobras de soporte vital avanzado como la desfibrilación para su tratamiento. Nos referiremos ahora a los bloqueos auriculoventriculares o también llamados bloqueos AB. Los bloqueos AB se producen por la dificultad o imposibilidad de ser conducido el impulso cardíaco a través del nodo auriculoventricular. Se clasifican en bloqueos de primer, segundo o tercer grado, dependiendo de la intensidad del bloqueo en la conducción de los impulsos. Los bloqueos AB están relacionados en su génesis con trastornos electrolíticos o con cardiopatías que afectan la estructura de la conducción cardíaca. Ejemplo de ello es después de un infarto o posterior a una miocarditis. En el bloqueo de primer grado, todos los impulsos generados en el nodo sinusal son conducidos a los ventrículos, pero su paso a través del nodo auriculoventricular se realiza más lentamente. En el electrocardiograma se observa un alargamiento del intervalo PR por encima del límite normal, es decir, por encima de 0,2 segundos o lo que equivale a 5 cuadraditos pequeños. El ritmo es regular y la onda P y el QRS son normales. En el bloqueo AB de segundo grado, además del alargamiento del PR, hay algunos estímulos sinusales que no se conducen, no se siguen de un complejo QRS. Existen dos tipos. A. El bloqueo de segundo grado tipo Mobitz 1 o Wenckebach, en el que se observa que el intervalo PR progresivamente se va alargando hasta que aparece una onda P que no va seguida de un QRS. Es decir, el estímulo es bloqueado y la onda P no conduce hacia los ventrículos. Puede haber bradicardia y requiere vigilancia. Y B. El bloqueo de segundo grado tipo Mobitz 2 presenta igualdad del tiempo de conducción de todos los estímulos que desde el nodo auriculoventricular son transmitidos a los ventrículos. Como en el Mobitz 1 hay ondas P bloqueadas, de manera súbita en este caso, lo que hace que el intervalo PR sea constante. El bloqueo de segundo grado no suele tener repercusión clínica, aunque es necesario tener al paciente vigilado, ya que puede evolucionar a un bloqueo completo de tercer grado. En ocasiones puede requerir incluso marcapasos.
El bloqueo AB de tercer grado o completo es un bloqueo en el que se interrumpe totalmente el paso de cualquier estímulo a nivel del nodo aurículo-ventricular. Por lo tanto, los ventrículos son los que toman el mando mediante un foco ectópico, situado por debajo del nodo AB. Este ritmo se caracteriza porque la frecuencia del ventrículo es baja. La bradicardia puede ser de hasta 30 latidos por minuto, con lo que el gasto cardíaco no puede mantener una adecuada oxigenación tisular y suele dar síntomas de bajo gasto cardíaco, sudoración excesiva, frialdad, hipotensión, cianosis periférica, síncopes. El bloqueo puede ser transitorio o permanente y el paciente podrá necesitar una estimulación por marcapasos. Ante la pregunta de cuál es la diferencia entre la desfibrilación y cardioversión, la desfibrilación es una descarga eléctrica no sincronizada que no reinicia la actividad cardíaca. La desfibrilación lo que hace es aturdir al corazón y termina brevemente con toda la actividad eléctrica, como la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Si el corazón sigue siendo viable, su nódulo sinusal normal puede reanudar finalmente la actividad eléctrica, restablecimiento del ritmo espontáneo, que en última instancia da lugar a un ritmo de perfusión, también llamado retorno de la circulación espontánea. La desfibrilación es el tratamiento de elección en caso de fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, es decir, paciente en paro cardiorrespiratorio. En cambio, la cardioversión eléctrica es el tratamiento de las taquiarritmias con repercusión hemodinámica. La instalación de marcapasos es la terapia de elección en las bradiarritmias inestables. Una arritmia, sea taquiarritmia o bradiarritmia, se considera inestable si se dan algunas de las siguientes situaciones. Paciente en shock o hipotenso, con presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio y con palidez, sudoración, confusión, es decir, signos clínicos de bajo gasto cardíaco. Paciente con una frecuencia cardíaca extrema, mayor de 150 latidos por minuto o menor de 40 latidos por minuto, lo que implicaría un bajo gasto cardíaco. Presencia de signos y síntomas de insuficiencia cardíaca como disnea, ingurgitación yugular, edema agudo de pulmón, entre otros. Presencia de síncope asociado a la arritmia. Y por último, signos y síntomas de isquemia miocárdica. Las arritmias sostenidas como la fibrilación auricular, el flutter auricular y la taquicardia paroxística supraventricular provocan inestabilidad hemodinámica y fallo cardíaco, siendo, en estos casos, el tratamiento de elección una descarga eléctrica de menor voltaje y sincronizada, que es la cardioversión eléctrica. Esta terapia se puede clasificar de la siguiente manera. Cardioversión eléctrica urgente, para el tratamiento de taquiarritmias inestables, dolor precordial, dificultad respiratoria, hipotensión. Cardioversión eléctrica electiva, para aquellas taquiarritmias estables en las que ha fallado el tratamiento farmacológico, fibrilación auricular, flutter auricular, taquicardia supraventricular o taquicardia ventricular estable. En este caso se requiere anticoagulación previa ante el riesgo de embolismo. Pero también está la cardioversión farmacológica, para aquellas taquiarritmias estables de inicio reciente. Aquí algunos antirrítmicos usados pueden ser la amiodarona o adenosina. ¿Cuál es la técnica de cardioversión eléctrica? 1. Lo primero a realizar es monitorizar al paciente, explicarle el procedimiento para disminuir su ansiedad, llevar el carro de paro a la unidad del paciente. 2. Se debe oxigenar y conseguir un acceso venoso periférico previo y sedarlo con agentes de acción corta como midazolam y además añadir un analgésico como el fentanilo, pudiendo administrarse al finalizar la técnica, si se considera necesario, fármacos antagonistas como el flumacenil y la naloxona. 3.
Configurar el monitor en modo sincronizado. Este paso es relevante, ya que de no hacerse así, se administrará una descarga no sincronizada, lo que puede llevar a que el paciente presente un ritmo de paro cardiorrespiratorio. 4. Hay que aplicar gel conductor en las palas y seleccionar la carga a administrar. Estas van entre 1 a 2 joules por kilo de peso. 5. Colocar las palas en tórax del paciente. La forma habitual es colocar una pala en el cuarto a quinto espacio intercostal de la línea medio axilar izquierda, es decir, en el ápex, y la segunda pala en el segundo a tercer espacio intercostal paraesternal derecho, infraclavicular. 6. Cargar y avisar a todo el personal de que se separen del paciente y confirmarlo visualmente, así como asegurarse de que persiste el ritmo a revertir. 7. Accionar simultáneamente los dos botones de descarga de ambas palas. 8. Confirmar si la descarga ha sido o no efectiva. Si esta ha sido efectiva, debe producirse una línea isoeléctrica en el trazado electrocardiográfico y o movimiento músculo-esquelético torácico. 9. Si ha sido eficaz, buscar pulsos que confirmen y continuar con el soporte hemodinámico preciso, volumen, drogas inotrópicas, corrección de la acidosis, etc. Finalmente, les invito a visitar los enlaces que al pie de esta página se entregan, los que sin duda aportarán en la gestión del cuidado de enfermería en el manejo del paciente que presenta alteraciones del ritmo cardíaco. En ellos visualizarás la técnica de cardioversión eléctrica, instalación de parches marcapasos y cardioversión farmacológica con administración de adenosina. Que estén muy bien. Muchas gracias.